Bienvenida y bienvenido al episodio número 18 de Haz que Suceda el podcast. Gracias por estar un día más aquí con nosotros en el canal de YouTube. Recuerda suscribirte para que puedas ver todos los episodios y que te notifique la campanita para cuando haya un episodio nuevo. Este día vamos a platicar sobre un tema muy importante que va a ser celebrado el 2 de abril para hacer conciencia sobre el tema del autismo. Es un tema que creo que a raíz de toda esta parte de la inclusión, la diversidad, es importante realmente hablar de inclusión en este tema. ¿Y qué nos incluye? Pues conocer, aprender y acompañar a las personas que tienen familiares con autismo o bien que ellos presentan el autismo. Entonces, para eso, el día de hoy aquí en Haz que Suceda está conmigo Aurora, especialista en el tema del Instituto IFAD, y Gaby, mamá de Antonio, que es un chico diagnosticado con autismo, pero que ya está siendo atendido y entonces, bueno, creo que tendremos un día muy enriquecedor para poder hacer el equilibrio suficiente y el que necesitamos para conocer desde el lado de la familia, pero también desde el lado profesional para aprender, porque honestamente yo estoy neófita en el tema, hay muy poquitas cosas que sé, pero que me gustaría mucho aprender. Así que bienvenidas. Muchas gracias, Ro, por invitarnos. Sí, hombre, gracias. Gracias, Ro, por la invitación. Yo estoy muy emocionada de compartir este espacio tan bonito que has creado para hacer conciencia y sobre todo para informar sobre el autismo. Así es, muchas gracias. Y Aurora, Muchas gracias. cuéntanos un poquito, o cuéntale un poquito al público a que suceda quién eres, a qué te dedicas y tu experiencia en esta parte del autismo. Muchas gracias, Ro, por la invitación y por la confianza. Y bueno, yo feliz de estar aquí y compartir, ¿no? Y hablar del autismo. Como dicen por ahí, si un día me ves hablando del autismo, ahí déjame, ¿no? Ahí quiero estar. Bueno, pues yo soy psicóloga, tengo 5 años trabajando con personas con alguna discapacidad, trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entre esto, pues autismo, Asperger, discapacidad intelectual, síndrome de Down, parálisis cerebral. Mi vida ha sido, pues, enfocada en la parte práctica, atendiendo diferentes casos, diferentes niveles, incluso niños, adultos, adolescentes, jóvenes. Y bueno, aparte también me encargo de la psicoterapia. Justamente trabajo en el Instituto IFAD y soy quien atiende estos casos específicos de autismo. En realidad me gusta mucho hablar del autismo porque en algún momento, cuando entré a trabajar educación especial, mi jefe en ese momento me dijo, es que va a cambiar tu personalidad, ¿no? Y yo dije, ay, pues no creo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar mi personalidad? Y sí, o sea, en realidad sí cambió mi personalidad. Y si tú me preguntas de la carrera o antes de conocer la educación especial, el autismo y todas estas condiciones que te mencioné, definitivamente soy otra. Claro, sí, la experiencia y todas las cosas que vas viviendo y aprendiendo día a día, esta especialización que vas teniendo, pues claro que va evolucionando y va cambiando tu mirada, ¿no? Pues Sí, bienvenidas. gracias. Y antes quiero que escojan un número del 1 al 15 para hacerles una pregunta. Gaby, tú primero. El 7. El 7. ¿Y tú, Aurora? El 10. Va, 7. ¿De qué te sientes muy orgullosa de haber logrado? Me siento muy orgullosa respecto al tema, de haber logrado un diagnóstico a tiempo con Antonio y de que día a día he trabajado muchísimo con él, con ayuda de sus terapeutas, que pues el avance ha sido muy significativo. Y próximamente en el siguiente ciclo escolar, pues tal vez vaya a una escuela regular, claro, sin dejar sus terapias, pero de eso me siento muy orgullosa, de ese logro que he tenido con mi hijo. Muchas gracias. Y Aurora, ¿qué cosas admiras de los demás? Pues el cambio, la valentía, el hacer las cosas, el que caminen con este miedo, ¿no? Y muchas veces decimos tenemos miedo, pero que aún así, pues lo hagas, ¿no? Lo intentes. Y lo que siempre he dicho, y me lo digo a mí, se lo digo a las personas en general, em, por más miedo que tengas, llévalo contigo de la mano, porque el miedo es importante, pero haz las cosas, porque si no, no vas a saber qué va a suceder, ¿no? Y entonces también de los errores se aprende, ¿no? Al final somos seres humanos y nos tenemos que equivocar porque esa es la experiencia que necesitamos para aprender y mejorar, ¿no? De ahí partir. Entonces creo que eso es lo que admiro de las personas, el que se arriesguen, el que hagan las cosas, el que lo intenten.
Claro, así es. Y esto, fíjate que me remonta a justamente poder iniciar con esta experiencia que me gustaría que compartiera Gaby cuando se entera de que Antonio tiene autismo. Digo, yo me acuerdo mucho y es justo el miedo, ¿no? Recordar como esta parte de qué va a pasar, ¿no? O sea, si a veces tenemos como ese miedo nosotras como mamás en el hecho de decir que le pueda pasar algo y de pronto te obtener un resultado que dices, hoy, o sea, al final es algo Que no esperaba. que no esperaba. Así es. Y pues, digo, en esta parte también de la admiración es admirar tu resiliencia, sin embargo, sé que es esta cuestión de haber conectado con tu emoción, de cuando me dices, está diagnosticado con autismo, y el llorar y el conectar con esta tristeza, frustración, desesperación, que bueno, Sí, ¿quién claro. mejor tú que nos puedas contar cómo lo viviste? Pues, bueno, te puedo primero decir cómo lo descubrí, ¿no? Porque antes del diagnóstico, Antonio tenía algunas señales que yo justificaba. Entonces, pues, Antonio desde chiquito siempre fue diferente, respecto a sus hermanos. Por ejemplo, él en sus primeros años de vida de recién nacido, él tuvo muchas alergias. Primero diarreas y después empezó con urticarias. Ahí no sabíamos exactamente a qué era él alérgico, pero sí identificamos que la leche le hacía mal. Después del diagnóstico supimos que, bueno, su organismo no procesa bien la caseína, pero de eso no lo sabía en ese momento. Antonio no gateó hasta el año, un poquito más, 2 meses, 3. Antes, a los 8 o 9 meses, se arrastraba, pero no gateó. Bueno, a esa edad, después ya al año sí. Antonio caminó hasta el año y medio, pero solo en superficies suaves, como en la cama o en las colchonetas en su escuela, que eran pues muy adaptadas para su estimulación. Después, como al año 9 meses, caminó ya en superficies rígidas como el piso. Otra cosa es que Antonio no tenía lenguaje. Él balbuceaba, pero no decía mamá, papá, no, sí, palabras que tú sabes, un niño de bueno, un niño promedio entre 1 y 2 años dice. Antonio tenía 2 años y medio y solo me decía ma, ma. De hecho, hubo un punto en el que pensamos que tenía algún problema auditivo, porque por más que le decías toda la semana, mamá, uno, papá, no lo hacía. Respecto a su socialización, pues tuvo muchos problemas en la escuela, porque él solo obedecía o seguía indicaciones de una persona, de una sola persona, no de los demás. No convivía con sus compañeros, él solo jugaba aparte, no quería hacer las actividades de la escuela, él agarraba cualquier libro y se metía debajo de las mesitas o abajo del escritorio. No quería tomar texturas, nada que tuviese que ver con cosas pegajosas, viscosas, nada que tuviera que ver con tacto. No le gustaba. Ay, por ejemplo, me gustaría que pudiéramos, digo, vamos a continuar con la experiencia, pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con esos niños o por qué repelen a lo mejor el tacto o sienten ese tipo de rechazo, quizá, podríamoslo así? Pues a veces tienen dificultades sensoriales, lo que se le llama hiposensibilidad o hipersensibilidad. Okay. Hiposensibilidad es que necesitan de estímulos muy fuertes como para que llegue la sensación. Hipersensibilidad es que con estímulos, o sea, muy leves, sienten mucho, ¿no? Órale. Entonces, pero esto no es como de todos los niños con autismo, todas las personas con autismo, es así. No, o sea, al final hablamos de un espectro autista, donde hablamos de que es muy diferente las habilidades que cada una de las personas cuenta. Entonces, pero sí,
se ve esto justamente en las texturas, incluso también a algunos otros en la alimentación, ¿no? Que muchas veces, bueno, en mi caso, bueno, he visto que muchas veces como de o solo come cuernito, o solo come uvas, o solo come, fresas, y no lo sacas de las fresas, y fresas, y fresas, y fresas, y fresas, y fresas, y repela todo lo demás, ¿no? Entonces sí, pero eso tiene que ver con la parte sensorial. Okey. Eso de elegir, por ejemplo, la comida igual es por la parte sensorial, aunque como que tienden a generar esa identificación Por o las sienten raro texturas diferente, ¿no? en Las su Okey. boca, texturas, sí, sí, los sabores. Eso tiene que ver con lo sensorial porque, bueno, después supe que en el autismo, la forma en la que está conectado el cerebro con los sentidos, pues, no funciona de una manera regular. regular. Entonces, o él puede sentir mucho o puede sentir poco. Lo que decíamos de hipo o hiper. O Sí. okey, bien, ajá. Bueno, y luego ya descubres esta parte de lo sensorial, que Sí, en la escuela. y aparte otra cosa, porque Antonio fue de escuela en escuela, Ujú. fue que, tenía, bueno, con estos problemas de socialización, pues que, pues pegaba, mordía, jalaba cabellos, se salía del salón, no quería, hacer actividades. En maternal todavía toman siesta, él solo quería estar dormido. Después supimos que era como la manera de escape de él, de no quiero convivir, ¿no? Aquí déjenme. Y entonces, estas conductas que para los demás pueden ser agresivas, y que para él, bueno, no sabíamos, eran crisis, pues sí causaron ahí banderitas rojas, con las maestras, llamaron a la psicóloga estuvo, un tiempo observándolo y es cuando me llaman y me dicen: "Oiga, señora, pasa esto con Antonio, necesitamos un diagnóstico". No, necesitamos un diagnóstico para ver si es un tema conductual o a ver qué es. Nunca me refirieron a una condición, solo de necesitamos saber qué hay con La Antonio, valoración. ¿no? Una valoración. Y pues ese fue el inicio, ¿no? De toda una travesía porque, bueno, fue sí, un diagnóstico, ¿y dónde? No me refirieron a un lugar. Fuimos con un neurólogo pediatra, es de neurólogo, que fíjate, me dijo, solo observando a Antonio 15 minutos, y es mucho, que tenía trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es decir, que tenía de todo y a la vez nada, pero que tenía que estar medicado. Entonces, en ese momento, mi esposo Ricardo y yo salimos muy enojados y como, ¿qué? O sea, ¿qué? Ujú. Y, y después recordé que Antonio había tenido una maestra que nos apoyaba, en casa. Ella había, yo creo, notado cosas en Antonio, me había recomendado un instituto y me decía, pues no sería mala idea que fuese, señora, no sería mala idea. Pero pues yo justificaba, ¿por qué? Porque yo decía, si no camina es porque luego caminará, ¿no? Cada niño tiene un proceso de desarrollo diferente. Si no habla es porque no quiere, después hablará, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, el menor, habló hasta los 3 años, pero porque se estaba súper chiqueado, ¿no? Si hace berrinche, si no quiere compartir, si esto, es porque es el menor. O sea, una trata de justificar, pero no ve más allá, Ujú. hasta que te lo dicen los demás. Exacto. Y por ejemplo, ahí, ¿cómo notarlo? Por ejemplo, que no llevarlo a esos extremos, ¿no? Ni a lo mejor ser quizá esta parte de decir, pues sí, ¿no? Lo estoy dejando, pero hasta qué punto sé como mamá o como profesional que tengo que tener cierta atención o en qué momento sería recomendable llevarlo a una valoración. Quizá cuando, como dice Gaby, que ya le aparecieron esas banderas rojas o tengo que preverme, pero tampoco llegar como a la ¿cómo se podría decir? Como a este extremo, ¿no? De quizá estar como De que hay un síntoma, ya es. ándale, ajá, es que no encuentro la palabra de justo Sí. exagerar en esta cuestión de, ay, no, es que ya a lo mejor estoy notando esto, ya mejor corro porque, o sea, no llevarlo a esta exageración, digamos, pero sí encontrar como, este es el punto que o el indicador que necesito ver que esto ya no es hasta cierto punto tan común. Pues mira, del lado de los papás y que he visto, pues es difícil, ¿no? Esta parte de la objetividad porque hay emociones de por medio, entonces, o sea, no es como una receta, pero como el ejemplo más claro que puedo dar o la sugerencia es siempre el especialista, o sea, siempre buscar esa ayuda, independientemente de cuál sea la valoración,
siempre, todos, o sea, nosotros como adultos y niños, pues siempre va a haber dificultades en ciertas áreas, ¿no? Entonces, pues más vale checar una valoración y que el especialista, pues nos diga qué es lo que tiene. Estas señales dan en función del desarrollo, ¿no? Como bien menciona Gaby, bueno, o sea, 2 años y medio y pues balbuceaba, ¿no? O sea, no decía ni siquiera las palabras completas. Entonces, bueno, aquí hay un desfase en el desarrollo, ¿no? En esta parte, aparte de la motricidad gruesa, fina, o sea, todas las áreas que nos compone como seres humanos. Entonces, cuando vemos este desfase, como papás es como, okey, bueno, independientemente de lo que sea, pues voy a ir a una valoración, ¿por qué? Porque justamente si no atiendo en este momento, puede ser que se haga más difícil o más complejo, ¿no? O más tardío. Entonces, bueno, ahora que ya estoy viendo esto, a lo mejor es un problema de lenguaje, a lo mejor es un problema de audición, a lo mejor es un problema de atención, a lo mejor es un problema de percepción, sí, pero mejor no lo adivino y voy con el especialista que me diga qué es, ¿no? Y buscar una segunda, pues, Opinión, una segunda ¿no? opinión. Porque también creo que, Siempre. ajá, es alarmante, por ejemplo, aquí, cómo abordar esa parte que luego medicas. No, y en 15 minutos, Sí, imposible, no es un le hizo experto. pruebas. Sí, después me enteré que, bueno, el autismo es meramente clínico, o sea, tienes que hacer una batería de pruebas. Antonio asistió 2 semanas, cada casi tercer día a valoraciones, que valoración sensorial, que repertorio de habilidades básicas, muchas cosas. Fueron a su escuela, hicieron observación, tuvieron entrevistas con sus docentes, con la psicóloga, y después de todo eso ya me dijeron, no fue como de, tiene esto y hay que medicarlo para que se esté quietecito, porque ese día en el consultorio pues Antonio inquieto, no le gustan los espacios cerrados, se pone pues mal, sí, muy ansioso. Hay como una maraña, yo creo que de emociones, de sentidos en su cabecita que lo ponen muy inquieto. Entonces, es como le vamos a dar medicamento para que se tranquilice. Sí, medicar y adormecer eso, ¿no? O sea, No, imposible, o sea, imposible que en 15 minutos, como bien dices, o sea, es todo, sí es observación, es el clínico, son las pruebas, las entrevistas, o sea, es una serie de, o sea, de pasos muy metódicos que sí, realmente no en 15 minutos no se logra. exacto. Sí. Y creo que es importante eso para que, pues, quienes estén quizá en esta cuestión de dudosa y así, pues, es invertir tiempo, esfuerzo, dinero, pero es para que le den una valoración certera, ¿no? A tu Sí, hijo. y ojo, quien te lo quiera diagnosticar en una sentada, ahí no es. Sí, ahí no es. Sí, Se necesita una serie de pruebas. Claro. Y por ejemplo, ahí esto que dice Gaby de que no se podía estar quieto y que a lo mejor era una maraña, ¿cómo? Yo sé que no sería lo mismo, pero así como en todo lo que tú has observado y has experimentado, ¿cómo podrías ponernos en un ejemplo cómo se sentiría o cómo se siente esta condición? O sea, si pudiéramos ingresar a la mente, al cuerpo de una persona Híjole, con no, esto. no sé decirte. ¿Cómo le hago para meter? No, pero mira, te voy a contar algo bien importante. Primero, pues fue algo nuevo para él, ¿no? Entonces, dentro del autismo, pues sí, bueno, son 3 elementos bien importantes: comunicación, conducta y socialización, ¿no? Entonces, dentro de la conducta está dificultad para romper las rutinas, esta flexibilidad mental, ¿no? Que se le conoce como también teoría de la mente, esta capacidad de entender al otro, de comprender al otro, ¿no? Cuando a veces tenemos este lenguaje no verbal y a lo mejor yo hago esto, es como de, posiblemente podemos pensar, ya se aburrió, ya se cansó, ¿no? Pero bueno, pensamos algo, ¿no? Entonces, dentro del autismo, pues es difícil identificar Saber estas qué está señales pasando. sociales. Que se puede aprender, claro que se puede aprender, ¿no? Sí es aprendido, pero pues se le dificulta. Entonces, bueno, al entender todo esto, que sean nuevos estímulos, que no hubo una anticipación de la conducta, ¿no? A lo mejor que no se le explicó, ya vamos a ir, esto, el otro, ¿no? Esta parte de las normas, porque aparte son buenísimos para el seguimiento de instrucciones, ¿no? Ahí es el potencial, el seguimiento de instrucciones, el seguimiento de las normas. Entonces, si nosotros les anticipamos las conductas o las situaciones, pues ya a nuestro favor y favor para ellos, ¿por qué? Porque mantienen su pensamiento organizado. Y también tiene que ver con la autoridad, ¿no? Y te voy a platicar esto justo. En un momento trabajé con un niño que no, o sea, no tenía autismo, solo era déficit de atención, pero él sabía con quién.
Entonces ya sabía que cuando trabajaba con nosotros era como de obsérvame, pongo atención, manos quietas y comenzamos a trabajar, ¿no? Y trabajaba súper bien. Entonces dice mamá, no, lo voy a llevar al neurólogo porque me dijeron que tengo que llevarlo, que porque la medicación, que no sé qué. Entonces fue como de, bueno, o sea, está bien, está en todo su derecho. Yo siempre he creído que no hay que aterrizarnos luego a la medicación, hay que ver el funcionamiento de la práctica cognitivo-conductual, de todas estas terapias, terapia ocupacional, del lenguaje, o sea, todas las terapias que al final ayudan al diagnóstico y ya, y en algún momento, de ser necesario, sí acudir a la medicación, Ujú. ¿no? Pero no de inmediato. Sí, claro, o sea, llevar como todo este proceso. Exacto. Y ya, ¿cuál podría ser el caso extremo en donde ya se sugiere una medicación? Okey, dame un segundo, déjame termino el otro, Ah, si no, no termino sí, con sí, este. sí. Y entonces, me dice: "No, sí, que el neurólogo", y el punto es de que lo medicó y le puso o sea, solamente estuvo con él 15 minutos, 20 minutos, lo medicó, puso que no prestaba atención, que no seguía instrucciones, que no se quedaba quieto, que no sé qué, y así, ¿no? Entonces, para mí fue como de, bueno, y entonces, ¿por qué conmigo sí se queda quieto, no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver en función de la autoridad, Ujú. no? Si uno mismo no muestra esta seguridad de, a ver, observa lo que estás haciendo, ¿ok? A ver, ¿qué sigue? ¿Cuál sigue? Ponlo donde va, ¿no? Instrucciones cortas, breves y precisas. Si yo le hablo mucho, Sí, oye, a ver, fíjate que no sé qué, no lo estás poniendo bien. No, a ver, otra vez, no, ponlo bien, a ver, otra vez que no, ya te equivocaste. O sea, los todos, saturas. todos estos estímulos auditivos, pues sí, los saturas, y entonces obviamente no te va a hacer caso, Sí, sí. no te va a tomar en serio. Entonces decimos medicación, entonces no es medicación, ¿no? Entonces era una parte conductual, era parte de la autoridad. Eso es algo que, por ejemplo, se busca mucho en las capacitaciones. Ahora sí, ya contestando la pregunta de la medicación, ¿en qué caso sí? Cuando trabajamos en la terapia cognitivo, conductual, trabajamos seguimiento de instrucciones, trabajamos atención, concentración, toda la parte de las funciones ejecutivas, el lenguaje, y entonces vemos que estas sustancias de los neurotransmisores no se producen de manera natural o no se están produciendo aún y con las terapias, es cuando acudimos a la medicación, ¿no? Ok. Porque la medicación cumple con estos neurotransmisores o estas sustancias que el cerebro no está procesando de manera natural, ¿no? De lo contrario, con la terapia se podría lograr. Ah, ya. Ah, ok, ok. Hace esa regulación. Ajá, exacto. Ok. Y entonces, acá nunca, Antonio nunca ha estado medicado. No, Siempre fue este proceso de las pues terapias. sí, nos dijeron, bueno, cuando nos dieron el diagnóstico, yo ya iba como, como que yo ya sentía que había algo, ¿no? Y porque justo unos días antes yo había hablado por teléfono con una amiga que en la plática surgió que, pues bueno, me cuenta que su hijo tiene autismo. Y me empieza a hablar un poco de las conductas de su hijo, de las características de su hijo. Entonces, pues muchas cosas a mí me cayeron en cuenta de, ay, no, Antonio hace algunas cosas. Yo le había platicado a mi esposo y él de, no, cada niño es diferente, no empiezas a sugestionarte, vamos a ver. Pero yo ya iba, dije, "Ah, va a haber algo". Y pues cuando nos dicen no, que el diagnóstico es autismo y que en ese momento era autismo en un nivel 3, es decir, que requería de bastante apoyo porque Antonio pues no tenía estructura, no tenía lenguaje, no tenía ni otras formas de comunicación, entonces que necesitaba pues mucho apoyo, pues en ese momento sí lloré. Y también mi esposo, o sea, bueno, él lloró un día, yo lloré más. Pero es que, ¿sabes qué sucede? Que como papás atraviesas un proceso de duelo. Exacto. Y como tú sabes, Aurora, pues el duelo es la reacción natural ante una pérdida. ¿Y qué perdemos aquí? Pues perdemos ideales, expectativas. em, y como mamá, desde que nace nuestro hijo, lo idealizamos de pe a pa. O sea, Ujú. él va a entrar al preescolar, va a asistir a todos los festivales, va a hacer muchos amigos, va a estar en fútbol, va a aprender tantos idiomas, ¿no? Va a ir a tales escuelas, pero cuando te dicen que tu hijo, bueno, ni siquiera saben si va a hablar, ¿no?
esa pérdida del ideal es lo que provoca el duelo. Y en un inicio yo estaba en negación. Yo dije, vamos a hacer otras pruebas en otros lugares, ¿no? Quiero ver otras opiniones, ¿no? Pero mi esposo, Ricardo, él es muy inteligente, muy capaz, muy mental, muy consciente y me dijo, a ver, basta, ¿no? Si ya nos dijeron esto, atendamos esto. O sea, seguramente en cualquier lado nos van a decir lo mismo. Y justo yo había también hablado con una amiga que ella es coordinadora en clima en la Clínica Mexicana de Autismo en León, y también me había dicho, Gaby, o sea, te van a decir lo mismo, como tú me lo platicas, te van a decir lo mismo, puntitos más, puntitos menos, pero está dentro del espectro. Entonces lo que hicimos fue entonces una reorganización de nuestra vida y comenzar terapias. Y sí, la psicóloga que nos dijo, nos mencionó, a ver, vamos a empezar primero con terapias, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de integración sensorial, terapia de comunicación no verbal, terapia física, y si no avanza con terapias, después vamos a ver el tema del neurólogo, la neuróloga para medicar. Pero pues bueno, gracias a Dios y gracias a las terapias también, pues Antonio ha avanzado muchísimo. Okay. Y por ejemplo, ahorita que toca esta parte, digo, me gustaría primero que nos platicaras los niveles de autismo ahorita, como dice Gaby, que le diagnostican como el que más requiere apoyo. ¿Cuáles son esos niveles de autismo? Y esta parte de los papás, porque también toca un tema bien importante y bien de empezar también a darle esa mirada, ¿no? Porque a veces está como todo, ¿no? Cuando en algún momento que platicábamos del embarazo, la atención está en el bebé y wow, sí, a lo mejor ahorita está la atención en Antonio, ¿cómo está eso? ¿Cómo están los papás? ¿No? ¿Cómo vives esta parte del duelo? ¿Qué les recomiendas a los papás si necesitan también un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento para transitar esta parte del duelo, ¿no? Porque es ese dolor, justo como lo dice Gaby, que ahorita me transmitió mucho así, el decir, híjole, es que te cae el 20 de que se te caen esos ideales de esas proyecciones con tus hijos y además tienes que hacerle frente a este acompañamiento a tu hijo y ser fuerte, ¿no? O sea, ponerte esta doble capa de tengo que ir con mi dolor, pero además pues tengo que sacar adelante esta situación que ya sé cómo, ¿no? O sea, ya estoy siendo responsable. Entonces, los niveles del autismo y este acompañamiento para los papás. Empezando por el acompañamiento con los papás, Gaby, te felicito, ¿no? Porque al final, pues sí, es algo complejo, difícil, pero pues creo que lo más importante es que esas expectativas las cambies, ¿no? Las modifiques. Es decir, bueno, las expectativas siempre son de uno. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. No idealiza. Porque, pues al final, todos somos diferentes. Aunque sea nuestro hijo, aunque sea nuestra hija, pues va a ser pues completamente diferente. Habrá características que vamos a compartir, pero sí va a ser completamente diferente. Entonces, esto de idealizar primero, y esto es en general, pues no, o sea, cada quien con sus habilidades, cada quien con sus capacidades, cada quien con lo que hizo y logró hacer en la toma de decisiones de su vida en general, y pues si no, no intenten vivir la vida en la vida de sus hijos, ¿no? Porque al final se van a frustrar y pues también, ¿no? Los hijos se van a frustrar. Entonces, bueno, hablamos de un control emocional y dentro de este control emocional, obviamente, pues se genera solamente con la terapia y entonces yo siempre, bueno, esto apenas un papá me escribió como de, es que mi hijo no sé qué, tiene autismo y como de, a ver, primero mantén la calma, ¿no? Y ahora vamos a buscar las posibles soluciones. O sea, si lo vemos así, ya está la dificultad. Ahora vamos a buscar alternativas de solución. Si nos quedamos con la dificultad, pues solo nos vamos a ahogar en un vaso de agua, ¿no? O sea, vamos a ver cuáles son las alternativas, vamos a buscar una valoración, ¿ok? Si ya tienes la valoración, entonces ahora, ¿qué vamos a modificar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Van a cambiar las expectativas? Claro que sí, pero pues te puede sorprender porque sobre todo nosotros le damos la seguridad o también somos quien ponemos estas barreras en el aprendizaje, ¿no? El decir, ay, pobrecito, ¿no? Y que siempre he dicho, hay una línea muy delgada entre el humanismo y la lástima. Y cuando sobrepasamos la línea a la lástima de pobrecito y no va a poder y no lo va a lograr y es que tiene autismo y es que nunca va a ir al baño y nunca va a hablar y entonces nos casamos con esta idea y ¿qué hacemos? Pues así lo vemos, ¿no? Y entonces ya no intentamos nada porque ya nos dijeron que nunca va a hablar, entonces ¿para qué lo intentamos? ¿No? Claro. Entonces, no quedarnos con esto porque al final esto sucede
cuando se da un diagnóstico a temprana edad, puede que lo den con un grado, ¿no? Tercer grado, segundo, primero, que puede ser autismo de alto funcionamiento, moderado y severo, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿esto por qué se da? Porque tiene que ver con las capacidades, ¿no? El funcionamiento de cada uno. Entonces, si a un diagnóstico de autismo severo, por ejemplo, es de que pues no va a hablar, de que va a tener muchos movimientos repetitivos, de que constantemente va a estar gritando, de que no va a aguantar estímulos muy fuertes, ¿no? O sea, es como lo coloquial, por así decirlo, ¿no? Que más se ve en esos casos. Y entonces, si nos casamos con esto, pues ya no avanzamos, ¿no? Nos quedamos ahí, ¿no? Si hablamos de un moderado, quiere decir que sí necesita ayuda, pero a lo mejor que no es tan notable, que puede ser más independiente si le enseñamos a ir al baño, si le enseñamos a decir palabras, a comunicarse, ¿no? A lo mejor por medio de señas, señalamiento, intención comunicativa, ¿no? La parte social, si le enseñamos conductas correctas, incorrectas, y bueno, hablamos del autismo de alto funcionamiento, que bueno, pues claramente aquí, pues realmente no necesita mucha ayuda, solamente se notan deficiencias o sea, en los mismos 3 elementos, pero no son tan notorios, ¿no? Es más fácil que rompa esta rutina, es más fácil que pueda modificar esta parte de las texturas, es más fácil que pueda socializar, ¿no? A lo mejor habrá cosas que no entiendo, que se le dificulta socialmente, algunas señales, pero son mucho más funcionales, ¿no? Pero este diagnóstico puede cambiar, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque va en función de, pues, qué vamos a tener a temprana edad, las terapias, cómo va avanzando, no casarnos con, ya es severo, ya ni modo, ya no va a aprender a ir al baño nunca jamás en la vida, entonces, no, o sea, y aparte, o sea, el diagnóstico nos ayuda al tratamiento, pero papás no se casen con el diagnóstico, ¿no? O sea, sí, es Juan, es Pedro, una persona con autismo, pero al final habrá un montón de cosas que van a descubrir con esa persona, ¿no? Y se lo digo, y yo he aprendido más de ellos, yo creo que incluso ellos de mí en este sentido, ¿no? Y de que me sorprende que al final habrá cosas que se les dificulte, pero también tienen habilidades que, ¿no? Que podemos explotar, como lo que te digo, este seguimiento de instrucciones, ¿no? Incluso el que les cueste trabajo romper la rutina, pues ayuda mucho, ¿no? En esa parte de la organización, esta parte de los hábitos, la disciplina. Entonces, bueno, pues hay que verlo. Tiene también ventajas. Hay que ver las ventajas, ¿no? Hay que ver la otras parte habilidades. positiva, exacto. ¿No? No solamente quedas como, ay, es autismo y entonces el autismo es esto, o sea, no, y bueno, no romantizarlo, pero el autismo, pues dentro de todas las dificultades hay cosas muy buenas. Hay cosas que podemos explotar y aprender y creo que, bueno, eso es a mí lo que me encanta de trabajar con personas con autismo y adultos, ¿no? También. Sí, Entonces, porque yo creo que también a raíz de todo esto, estos movimientos y pues aprovechar también la tecnología y el hoy hablar de estos temas, ¿no? Porque yo me remonto y digo, pues a lo mejor en algún momento tuvimos compañeros en la escuela con estas situaciones, pero que eran los etiquetados en sí, el desastroso, el que todo el tiempo está hablando, el que nunca sigue instrucciones, el burro, el que literal te ponían hasta atrás Sí, de te las filas etiquetan. porque eras el desastroso, ¿no? O el que te sacaban de clase y que no notábamos que era eso, ¿no? Que quizá con un diagnóstico así o hablar de estos temas, pues podríamos haber sabido, sus papás pudieron haber sabido, y a lo mejor hoy quizá la historia hubiera cambiado, ¿no? Pero hoy ya no podemos regresar el tiempo, más bien aprovechar lo que hoy tenemos, porque también ahorita que decías eso, puede existir hasta esa negación de yo he escuchado personas, que les dan el diagnóstico o les dicen, ¿no? En la escuela los maestros o algún especialista: "Oye, chécalo, oye, revisa". No, ¿cómo crees? Y se niegan rotundamente. Y a veces sí generas esa empatía porque quizá, pues, como sociedad somos crueles, ¿no? O sea, y a veces el hecho de aceptar algo así, como que dices: "Ah", o sea, el decir que mi hijo tiene autismo, porque, por ejemplo, ¿cómo lo has enfrentado ante la sociedad? Pues sí, pues yo aprendí de una maestra, que me dio clase en la universidad, que lo que no se nombra no existe. Entonces, después de llorar, después de ver quién era el culpable, que luego aprendí que aquí no hay culpas, ¿no? Porque exacto. el autismo se da y se da, ¿no? Así nació. No hay un O sea, no hay causal. o sea, no es hereditario y eso, n- o n- hay algo. Actualmente se sigue investigando, no hay algo certero que te diga esta es la causa, pero de acuerdo a las investigaciones, factores biológicos, genéticos, ambientales, o sea, sí, en realidad no hay una causa.
¿no? Es algo neurológico, entonces sí, ¿no? Incluso en el embarazo no te puedes dar cuenta. O sea, hay estudios que dicen, probablemente tu hijo nace con esta condición, ¿no? Síndrome de Down, y tal. Pero, por ejemplo, en el autismo no pasa así. Ajá. Sí, y bueno, entonces retomando esa parte, ahorita que ya nos aclara Sí, que pues hay entonces algo lo que yo hice fue que empecé a leer mucho. Leí un libro que se llama El Manual para los primeros 100 días después del diagnóstico. Me lo aventé en una noche y después de ahí empecé a leer más. Y entonces lo que hice ya cuando yo estaba en aceptación, ¿no? Ya cuando ya estuve en calma, cuando sabía lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, pues entonces fue a abrazar el autismo de mi hijo y decir, pues, para adelante, ¿no? Entonces, recuerdo que yo lo que hice fue hacer un post en Facebook, en Instagram, para darles a conocer, compartir que Antonio es autista, ¿no? Y que si veían ciertos comportamientos de él, era porque tiene una condición, no porque él sea malo, porque él no tenga sentimientos, porque él quiere ser así, porque su mamá no le pone límites, sino porque tiene una condición y que ya sabiendo la condición, por favor, comprendieran, porque para mí era importante esto. Yo creo que el hablar de autismo rompe barreras. ¿Por qué? Porque te ayuda a comprender, y una vez comprendido el tema te ayuda a empatizar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a empatizar con algo que no conoces y que no comprendes? Justo, sí. Y partiendo de ahí, por ejemplo, ahorita mencionas mucho esta parte, es una condición. ¿Cómo nos referimos a eso, no? Porque a veces es un niño, o sea, bueno, tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene un trastorno. Una discapacidad. Entonces, ¿cómo referirnos en este caso al autismo? ¿Como una condición? Una condición, exacto, porque no es una enfermedad. Okay. Es una condición con la que se nace y se muere. Entonces esto quiere decir como de no es curable, no, o sea, es una condición, al final se nace, se muere con esto, y no es como tiene mucho autismo o tiene poquito autismo, o sea, no, o tiene o no tiene. Sí hablamos ya de los grados, pero bueno, esto no significa que tenga mucho autismo ni poco autismo, ¿no? Porque el autismo no se ve lineal. O sea, es un espectro, entonces se ve como todas las actividades, ¿no? Lo que les decía, atención, concentración, flexibilidad mental, la conducta, la comunicación, la socialización, o sea, todo eso. Al referirte de un espectro, porque lo he escuchado, o sea, ¿te refieres a eso, a que está como en la diversidad de sus actividades? Exacto. Okay. Sí, o sea, no es lineal. Que presenta muchísimas características, porque, por ejemplo, en el instituto donde va Antonio, pues van niños con autismo, con diferentes niveles de autismo. Entonces, tú ves a Antonio y comparte un poquito de él, pero no son las mismas características. No, exacto. Sí comparten en mayor o menor medida algunas alteraciones como la comunicación, el lenguaje, la conducta, temas sensoriales, pero ninguno es igual, pues es un espectro, porque se manifiesta de diferentes maneras. Y como dice Aurora, yo lo veo en Antonio, el autismo no es lineal. Antonio, aunque tiene terapias diario, 4 horas diarias, en algunas áreas decimos, ay, ya avanzó. Después llega un día y ¿qué? ¿No? Parece un retroceso. ¿Por qué? Porque damos como 5 pasitos, pero a veces retrocedemos 2. Luego volvemos a dar 5 pasitos, retrocedemos 1, y en otros días damos saltos hasta de 10 pasitos, ¿no? Entonces, esto es comprender, decir, ay, ok, a ver, otra vez, va de nuevo, ¿no? Y este tema de que las terapias de verdad ayudan muchísimo, ¿no? Sí. Sé que a veces en este tema del diagnóstico, cuando estamos en negación, decimos, no va a ir a un instituto así, ahí van puros niños con grado severo, y mejor lo llevo acá. No, llévenlo de verdad con profesionales, con personas certificadas, que sepan, porque eso hace la gran diferencia para que el niño evolucione, porque justo lo que dice Aurora, el autismo no es una enfermedad, no es algo que se cure, es algo que evoluciona, que ayuda a tu hijo a poder enfrentar estos desafíos, a que pueda ser una persona independiente, funcional. Exacto. Pero siempre va a tener esa condición, porque es como si fuese parte de su personalidad. Antonio va a ser autista siempre. Es como decir, yo soy
china, yo soy morena, Y yo voy a soy ser bajita, siempre. así voy a ser siempre. Y así Antonio va a ser siempre. Y ahí es justo donde hablamos de la verdadera inclusión, ¿no? O sea, el decir, o sea, tengo que hablar como es, justo lo hemos dicho y ahora también, últimamente también me he casado con esa, pues, esa frase de lo que no nombramos no existe y es eso, ¿no? La importancia de dar voz, de tener estos espacios, de empezar a concientizar a la gente, a decir, pues no, o sea, no hay que discriminar, no hay que ver como algo raro, no hay que excluir, porque finalmente ya sí, incluso, ¿no? Si ya hay un diagnóstico, pues atenderlo y apegarnos a eso, ¿no? Porque finalmente es lo que puede ayudarle a las personas con esa condición, pero también esta parte, ¿no? De ser conscientes nosotros como sociedad, de incluir, por lo que decía, ¿no? Esta empatía no solamente con los que tienen la condición, sino con quienes acompañan la condición, ¿no? Que familiares, amigos, porque muchas veces desde ahí empieza o el rechazo o la crítica o el juzgar o el hablar de más, ¿no? Exacto, Entonces, sí. creo que ahí también es importante como sociedad, pues, empatizarlo y hacerlo consciente, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios? Entonces, bueno, ahorita tanto tú que has visto con Antonio y cuáles son estos beneficios que como papás o como sociedad podemos ver cuando ya hay bueno, cuando tienen esta condición y que pueden ser rasgos positivos de ellos. ¿Quién quiere? Aurora, yo recuerdo. Va. Ok. Es mi experiencia. Por ejemplo, ¿no? Aquí les voy a contar un caso de un niño de 9 años que llega con nosotros usando pañal, ¿no? Con autismo nivel 2. Entonces, la mamá es pues ya así con su pañalera, ¿no? Con un buen de pañales y es que hace mucho pipí, entonces pues hay que cambiar el pañal, pues como cada 2 o 3 horas porque se hace mucho, que no sé qué. Y fue como de, wow, pero ¿por qué usa pañal? Y fue así como, de, pues porque tiene autismo, ¿no? Así como, o sea, ¿cómo lo sabes, no? Y es como de, ok, de acuerdo, ¿no? Está bien, sí, no se preocupe, muchas gracias y ya, ¿no? Entonces, pues obviamente ese día hicimos la rutina que la mamá mencionó y al otro día fue como de, lo vamos a dejar sin pañal. Y le avisamos a la mamá, lo vamos a dejar sin pañal porque él tiene la capacidad de ir al baño. No, pero ¿cómo? O sea, si tiene 9 años. No, bueno, está bien, pues si ustedes lo quieren intentar, inténtelo, ¿no? Va. Y le dijimos, sí, no nos traiga pañales. Y yo, bueno, ¿no? Entonces, pues sí, así nos la aventamos, lo tuvimos sin pañales, obviamente, pues sí, al principio se hacía del baño y era como de, voy a cambiarle el nombre, ¿no? A Juan. Entonces era como, Juan, te hiciste pipí en el pantalón, qué lamentable. No, ¿dónde hacemos pipí? Y lo llevaba, ¿no? En el baño, aquí me siento y ahí lo dejaba. Le estaba enseñando la conducta asociada a la palabra y luego asociada a la seña de baño, ¿no? Entonces era, sí, obviamente es paciencia, ¿no? Claramente. Entonces, cada que sucedía esto, pues lo llevaba al baño, o sea, pasó así, ¿qué les puedo decir? Fuimos evolucionando un mes, entonces después del mes ya controlaba el esfínter, no avisaba para ir al baño, pero controlaba el esfínter, entonces al principio se le daban unas consignas cuando tengo que ir al baño y se le enseñaba, ¿no? Por medio de pictogramas, que es algo que ayuda mucho, cuando tengo que ir al baño tengo que avisar, baño, voy al baño, le llevaba al baño, le enseñaba otra vez la rutina de ir al baño, entonces hasta que la aprendió fue así, la he contado a los 3 meses, que se llama mamá, mamá, o sea, porque solo me dice mamá, 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 y ya yo volteaba y era como de, y ya, o sea, cuando fue eso fue de, muy bien, excelente, baño, no, pues así todos súper emocionados, casi le hacemos fiesta, lo llevamos al baño, hizo del baño, entonces, bueno, actualmente, Juan Pedro, no recuerdo qué nombre le puse, pues ya controla el esfínter y avisa para ir al baño, ¿no? Entonces, ese es el claro ejemplo de creer, de la seguridad, de que no sé De que van a evolucionar, o sea, que no se van a quedar Exacto. siempre en una No, misma. imagínense ese niño a los 27 años usando pañal, o sea, Y no. que la limitante, como bien lo dijiste hace un rato, empieza por los padres. Exacto. Así es, porque hay papás que a lo mejor ya tienen un diagnóstico de hace 2, 3 años, pero siguen aferrados a, no, es que mi hijo tiene que ir a una escuela regular, ¿no? Es que mi hijo lo voy a meter a natación, lo voy a meter a esto, cuando son todavía cosas que el niño no puede hacer, ¿no? Y otra cosa, como tú dices, un beneficio, es que hay mitos, ¿no? Piensan que los niños o las personas con autismo son genios, ¿no? A mí me acuerdo mucho un amigo que me dijo, ¿tienes un hijo? No, tiene autismo. Sí, dicen que son bien inteligentes, ¿verdad? Y yo,
O sea, no es que sean muy inteligentes, ¿sabes? O sea, tienen otras capacidades y una de ellas es que como tienen mucha fijación por las cosas, pues crean estos hábitos, esta rutina, esta disciplina, entonces se enfocan Muy mucho. metódicos, Ajá, ¿no? Así es, entonces si tú lo pones a armar rompecabezas, se va a enfocar y se va a enfocar y lo va a hacer y lo va a hacer y luego lo va a hacer mejor. Y no quiere decir que sea un genio, ¿no? Entonces, hay que explotar también esas habilidades, como dice Aurora, encontrar qué habilidades tiene mi hijo y de ahí agarrarlos y llevarlos. Yo le he dicho a mi familia, la verdad, sí la exijo a Antonio, ¿no? Luego me dicen que soy muy dura con él, que le exijo más que José. No es eso. Es que a Antonio le doy, como dice Aurora, instrucciones muy precisas. Antonio, levanta tu plato, llévalo a los trastes sucios. Entonces, ay, qué fea, porque le dices, mi amor, levanta tu plato. No, exacto. No puedo con él. Porque yo ahorita incluso cuando empezaste a decir cómo les dan la instrucción, o sea, yo incluso sí dije, ay, vale, una militarizada. Pareciera así. Sí. Pero entendiendo ahorita ya todo esto como lo están platicando, entonces, claro, o sea, el hecho de que yo me mantenga firme en una postura segura, de autoridad, como lo mencionabas, o sea, es una estrategia muy buena para ellos con esta condición en función de no es que no haya un amor dentro de las palabras, yo creo, al contrario, yo creo que es un triple de decir, híjole, tengo que tener un tono de voz más fuerte, más firme, con una especificación, una estructura, y todavía va doble ahí porque pues sí, como que apagas un poquito el ser más de, ay, mi amor, y con esta dulcificación. Sí, y trabajar la parte gestual, ¿no? El tono, en este caso de, o sea, una cara neutral. Cuando vamos a poner una consecuencia, qué lamentable, qué tristeza, estás rompiendo, no sé, o sea, cuando vamos a poner una consecuencia de me siento, observo, es esta parte neutral, ¿no? A diferencia de que, ya, mírame, por favor, Juanito, no me estás mirando, Juanito, mírame, mira, por favor. Es como, o sea, no, Juanito no te va a hacer caso, ¿no? Y entonces no es el problema de Juanito, es el tuyo. De hecho, como dice Aurora, hay que tener esta parte de neutral, ¿no? De gesticular, de proyectar, porque Antonio al inicio tenía unas crisis muy fuertes, o sea, él no se puede autorregular. Bueno, de hecho todavía le cuesta trabajo regularse, pero antes pues se desbordaba y se tiraba al piso. Y entonces lo que yo hacía, se me tiraba en los centros comerciales, en los supermercados, en los lugares públicos, en la casa de la familia. Entonces ahí estaba Antonio, tirado, llorando, pegándole a la pared, nada más me fijaba que no se autolesionara y yo estaba así al lado. Me podían decir, ay, qué mala mamá, no hace nada. Al contrario. Solo estoy esperando a que Antonio aprenda a regularse, estoy haciendo extinción de la conducta. De la conducta. Entonces, ya cuando ya Antonio estaba así, Antonio, ¿ya estás en calma? Vente. Y ya me lo llevaba. Sí, entonces, es un reto que a los ojos de los demás, pues, ya, qué mala mamá, lo deja que llore, pobre, ¿cómo lo vas a dejar llorar? Ya ves que ahorita está de, no lo dejes llorar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso yo dije, es autista. De hecho, hice un tríptico para la familia, para los amigos, para que supieran que si Antonio estaba en crisis, le dieran su tiempo y también me dieran mi espacio, ¿no? Y decir, ok, Gaby ahorita está con Antonio haciendo extensión, él está en crisis, necesita regularse, ahorita viene. Exacto, eso está padrísimo. Sí. Como bien menciona Gaby, o sea, informar a todos los integrantes de la familia de lo que está pasando y de cómo pueden ayudar, en este caso, a Antonio, ¿no? Ajá, sí, súper buena idea. Yo creo que eso es algo de las de la parte consciente y responsable de la inclusión. Exacto. Sí, informar. Ay, pues la verdad es que me han dejado muy sorprendida y yo creo que a la audiencia también de este tema que es muy poco se sabe, muy poco se escucha y que a veces es muy triste y lo digo porque sí pasa, ¿no? O sea, si yo no lo vivo, no me interesa, ¿no? Ajá. Y la verdad es que no debe ser así, o sea, aunque no lo viva, yo necesito saber, porque como decía, ¿no? En este momento a lo mejor es mi amiga, pero a lo mejor va a ser un compañero, una compañera, un amiguito, una amiguita, lo que sea, y tengo que estar un cliente, claro, ajá, y estar informados porque eso es
Yo insisto, esa es la verdadera inclusión, ¿no? Más allá Sí. de la mercadotecnia, de otros temas, o sea, la verdadera inclusión está a veces en estas conductas que no son moda, que simplemente se está informando, se está visibilizando Exacto. y que la idea es reforzarlo, ¿no? Y Sí. pues nos estamos acercando al final y me gustaría que justamente como experta dieras algunas sugerencias, recomendaciones para abordar esta parte, una invitación que tienes por ahí para la caminata que va a ser, y pues Gaby igual, ¿no? Algunas recomendaciones para los papás, para los familiares, el cómo poder encauzar todo este tema. Ok, pues primero para la población en general, que se informen. Actualmente hay muchísima información, ¿no? Como este momento y más información, incluso gratuita, para conocer acerca del autismo, porque como mencionábamos, puede ser un cliente, puede ser un alumno, puede ser un familiar, o sea, se hace quien sea, pues en cualquier momento podemos estar, pues sí, en interacción con una persona con autismo y bueno, qué mejor que incluir a esa persona, no haciendo estas etiquetas, fomentando este conocimiento y esta conciencia sobre, bueno, y yo como sociedad, ¿cómo qué puedo aportar, no? Si mi granito de arena es pues, informarme, pues, con eso, ¿no? Ya estás empezando bien, ¿no? Esa es una parte, pues, para maestros lo mismo, ¿no? Que estén en constante capacitación, porque he escuchado mucho el de: "Pues, es que a nosotros no nos enseñan, pues, es que eso no lo vemos en la carrera", o sea, sí lo sé, ¿no? Incluso también yo en psicología, no lo vi, ¿no? Aquí les Pero platico, buscas la pero herramienta. pero buscas, o sea, buscas porque actualmente, y sí, se va a ver mucho, y más en las escuelas, em que va a haber, alguna persona con autismo, con alguna discapacidad y bueno, hay que capacitarnos, ¿no? Porque al final, pues creo que hasta uno como profesional o como docente, pues se siente mal, ¿no? Se frustra de no poder ayudar a su alumno, ¿no? En ese Así es. sentido. Y entonces, pues aquí los que estamos mal somos nosotros, no los alumnos. En ese sentido eso, pues estrategias, hablamos de seguimiento de instrucciones, lenguaje corto, claro, preciso, hablamos de anticipación de las conductas, podemos ayudar por medio de pictogramas, imágenes, donde les podemos enseñar, por ejemplo, ¿no? Si va a ir al médico, cuál es el proceso para ir al médico, si va a ir con el dentista, ¿no? Este tipo de conductas que pueden ser nuevas para ellos, procedimientos, incluso procedimientos, para hacer agua de naranja, procedimientos para ir al baño, procedimientos, o sea, todo esto que venga la parte visual y y que ayude con la parte, de emitir, ¿no? La voz. Okey. Eso, utilizar distintos tonos de voz, trabajar la parte gestual, un reforzamiento de: "Eso, muy bien, excelente", al "me siento", ¿no? Entonces, es diferente, que, pues, que la gente justamente se involucre y no juzgue, ¿no? De está haciendo berrinche, ay, Ay, ya le no habló sabe bien poner feo. ya le habló bien feo, ¿no? Porque, pues sí, hasta a mí me pasaba cuando iba a los centros comerciales, como lo de: "Me siento", y la gente así como de: "Ay, le gritó horrible, y no es apesta, ¿no? ¿Qué le pasa?". Y pues no, hasta que ya realmente era como de, y que una persona, incluso eso, ¿no? Cuando te acercas y preguntas, eso ya es parte de la inclusión, ¿no? Ajá, todo bien, ya les explicamos a las personas, ay, no, okey, ya entendí, ¿no? O sea, pero está justo también en el preguntar, pues, a los papás que no se casen con el diagnóstico, que no se ahoguen en un vaso de agua, que busquen alternativas, que busquen, terapias, que confíen en las capacidades de sus hijos, que tengan esta seguridad y que pues no limiten estas capacidades solamente por un diagnóstico, ¿no? Porque al final esto puede cambiar, o sea, y que si lo diagnostican con severo puede ser de alto funcionamiento, pero esto va en función de qué, pues de lo que nosotros estamos haciendo, de cómo podemos ayudar, este, y pues para los profesionales igual, ¿no? De que siendo neurólogo, psiquiatra, lo que sea, pues que continúen en capacitación y para no cometer el error de dar un diagnóstico erróneo. Exactamente, Ujú. ¿no? Entonces, eso, o sea, pues es que es la información lo que nos va a ayudar realmente. Así es. Ajá, estar informados, saber cómo actuar, ¿no? Qué hacer en el caso de, pues, recibir este diagnóstico o convivir con una persona con autismo. Gaby, cuéntanos, ¿algún consejo, alguna recomendación para, sobre todo, los papás, las mamás que reciben? Pues mis recomendaciones son que no hay que minimizar estos focos rojos o estas banderas rojas, estas señales, ¿no? Que si tu hijo no camina a una edad promedio, no tiene lenguaje
a una edad promedio, no interactúa, no sociabiliza como el promedio, no digamos normales, porque no hay personas normales ya normales, ¿no? Hay personas neurotípicas y neurodivergentes. Entonces, pero si mi hijo está presentando estas señales, pues acudir a un experto, ¿no? Que hay que llevar a tu hijo a un diagnóstico, pero con profesionales que estén capacitados, que estén certificados, y que cuando recibas el diagnóstico, claro, va a haber un duelo, porque, vaya, duele saber que tu hijo tiene algo, si de por sí cuando tiene alguna enfermedad o resfriado es como, no. Entonces, pero que esto va a evolucionar con ayuda. Esto es una triada, o sea, con ayuda del terapeuta o de los terapeutas, con ayuda de tú como papá, mamá y el niño, ¿no? Y pues saber también que esto no es una enfermedad, no son personas discapacitadas, al contrario, son personas con capacidades diferentes y con grandes capacidades, y que debemos escalar esto para hacer políticas públicas, para que vaya agenda de gobierno y haya más espacios para ellos, tanto en las escuelas como en los lugares públicos, y hacer entornos más amigables para ellos. Sabemos, o sea, el tema de las minorías en México lamentablemente está rezagado, pero hay que seguirlo nombrando, hay que seguir visibilizándolo. Y tú decías, Ro, ¿qué es correcto? Autismo, autista, ¿cómo me refiero? Yo creo que no importa cómo te refieras, siempre y cuando sea desde el respeto. Exactamente. ¿Cierto? Y pues eso. Y pues bueno, igual invitarlos a todos los que nos han escuchado, que dejen aquí sus comentarios, sus dudas. La profesional puede hacer respuesta a ello, o también ahí van a aparecer los datos para que puedan asistir a consulta. Y pues esta parte también de dejar quizá estos mensajes de aliento, si en algún momento ya recibieron el diagnóstico o lo están recibiendo, pues estas redes de apoyo y de contención que también son creados estos espacios, es justo para esto, para sentir que pues no somos los únicos, ¿no? Que se puede hablar, sí, que hay espacios para sentirnos escuchados y para compartir, que es la idea de Haz que Suceda, ¿no? Entonces, pues agradeciendo mucho el que nos hayan compartido su experiencia, su profesionalismo. Gracias de verdad por haber compartido. Y pues este 2 de abril es el día de la concientización, ¿verdad? El 2 de abril y la caminata el 2 de abril y la caminata el 6. Y pues invitarlos a Ve y Haz que Suceda, el informarte sobre el autismo. Requiere de mucha paciencia, requiere mucha información, de empatía, de no minimizar y de ayudarnos entre todos y todas para que pues realmente podamos vivir en una sociedad con mayor paz y con más inclusión. Así que y haz que suceda. Informarte del autismo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Ro y ha sido un gusto compartir. Bye, bye.